para uso científico o, pues, valga la redundancia, su comercialización. Por parte del Ministerio de Salud encontramos una licencia que es la licencia de fabricación de derivados. Esta licencia tiene 3 modalidades, una de ellas es uso nacional, otra de ellas es exportación y una final es el uso científico. Hay un pequeño paréntesis a modo ilustrativo, aquí hemos visto que hay comunidad investigadora. Al momento de tramitar esas licencias, por ejemplo, cuando vamos a requerir una modalidad de uso científico, debemos tener absolutamente claro, o más bien estar muy enfocados en que vamos a necesitar un proyecto muy objetivo, un proyecto sustentable, un proyecto científico actualizado que permita, pues, debatir este proyecto que se va a ejecutar como empresarios o como investigadores. A lo que voy es que no podemos iniciar o abrir la modalidad de uso científico si no contamos con un proyecto técnicamente sustentable. Sí, un plan de investigación, un proyecto científico de investigación. En cuanto a tiempos, tenemos por ley o por decreto se ha reglamentado que una vez uno radica su solicitud de licencia, la entidad del orden nacional tiene hasta 30 días hábiles para contestar, bien sea los requerimientos o para proferir el acto administrativo que profiera la resolución. No obstante, pues todos sabemos que esta industria viene en crecimiento, que es por estos días muy popular, y el volumen de trámites, digamos, que ha colapsado de cierta manera, y el tiempo para que le otorguen los actos administrativos a los licenciatarios pues está un poco más extendido, no se están respetando los 30 días. El comunicado del gobierno en ese sentido es que van a adquirir una planta de contratistas adicional que ayude con esta contingencia de trámites represados. A favor del gobierno puedo decir que los ministerios de Salud y Nacional, pues su objeto de Salud y Justicia, su objeto o su naturaleza es de inspección y vigilancia, pero no es de trámite. Entonces probablemente esa naturaleza de la institucionalidad se ha presentado todo este colapso o ese cuello de botella en la expedición y trámite de licencias. Viene una nueva regulación que en términos generales busca robustecer o formalizar aún más la expedición de las licencias. Esto obedece a un flagelo o a una problemática que empezó a surgir en el país, y es que muchos empresarios escuchaban de los beneficios de la industria del cannabis, pero en el fondo no tenían un proyecto o un plan corporativo para ejecutar. Entonces empezaron a tramitar una serie de licencias, empezaron a obtener licencias, y son licencias que buscan celebrar algún tipo de negocio, pero sin tener el conocimiento profundo para continuar con un proyecto de esta envergadura. Como todos hemos visto, es un proyecto que interviene en diversas disciplinas profesionales, diversos estudios, y no puede ser tan a la ligera como llenar unos formularios, unos documentos y ya. Entonces el gobierno, a raíz de eso, está en un proyecto que a la fecha tenía cerca de 750 observaciones frente a lo que va a quedar en la regularización del cannabis. Especialmente ataca o impacta directamente las licencias de cannabis no psicoactivo, en el sentido de hacerles unas exigencias mucho más altas, unos protocolos, el tema de cupos, como lo digo, para que las personas que estaban sacando licencias por deporte, pues se les acabe esa metodología comercial y empiece a quedar la industria con personas que en verdad tienen la capacidad del conocimiento y tienen proyectos serios que sí van a aportar valor a la sociedad para estos temas de cannabis. Muchas gracias. Ahora, Gustavo, desde tu experticia científica, cuéntanos cuáles son esos factores determinantes para obtener una licencia y sobre todo para conservarla, ¿no? Bueno, muy buenas tardes, yo me presento, yo soy Gustavo Villa, yo soy químico, tengo suspendido el doctorado en biotecnología en proteómica de cannabis, y he desarrollado pues una serie de genéticas con varios cultivadores. Me especializo en procesos de extracción y purificación y diseño de maquinaria para los mismos.
Yo tengo una discrepancia con el compañero Felipe en términos del cambio que está haciendo la norma, y es porque le están cerrando las puertas a los pequeños en Colombia. Están haciendo abortar una industria, la industria de la fibra y la industria de las semillas, la están haciendo abortar antes de nacer, porque si le van a poner todos los requerimientos de la industria psicoactiva, perdón, de las licencias psicoactivas a las licencias no psicoactivas, lo que están haciendo es que nuestros pequeños y medianos productores se van a quedar sin la oportunidad de poder desarrollar la industria de la fibra y de las semillas, que tiene un enorme potencial para nuestro país, principalmente para las comunidades más necesitadas. Entonces yo pienso que eso es un tira y encoge, y como yo manifestaba en una exposición que hace poquito aquí en Bogotá, claramente en Colombia hay un grupo de los grandes licenciatarios y hay otro grupo de los pequeños y los medianos licenciatarios, que parece que estamos jalando todos para lados diferentes. El tema de las licencias, que es un boom y que mucha gente ha sacado, yo lo digo porque soy un consultor en la industria. Uno llega a muchos lugares donde la gente dice, tengo la licencia, pero no sé absolutamente nada, siquiera llegó usted acá. Y esos son afortunados, pero también encontramos gente que desafortunadamente ya ha hecho unas inversiones importantes, y en el momento en que uno llega allá, digamos que la industria está plagada también de una serie de falsos genios que con un poquito conocimiento le hacen creer a muchos industriales que ya la tienen toda, y han hecho meter la pata a mucha gente con inversiones enormes, porque a mí me ha tocado llegar a reparar esas inversiones en la industria. Invernaderos que no sirven, maquinaria que no sirve. Entonces también es más que un llamado a los que, yo sé que aquí hay inversores, pero también hay productores que vinieron a buscar una inversión para su negocio, y es decir, por favor, blíndese, fíjese muy bien a quién le están copiando, porque es la plática suya y el negocio suyo el que está en juego y en riesgo. ¿Qué recomendación harías tú, Felipe, a esos nuevos emprendedores que están recién iniciando todo el plan de licenciamiento, que están pensando en obtener sus licencias, que están pensando en emprender, están pensando en empezar y analizar el espacio del cannabis medicinal acá en Colombia, o esos inversionistas que quieren entrar al mercado? Ok, vale, importantísima la pregunta, porque pues todo comienza, o más bien hago una reflexión frente a la normativa. La normativa no me permite a mí ceder a ningún título las licencias. Esto quiere decir que yo las saco como persona natural o como persona jurídica. En su inmensa mayoría, las licencias que conozco, todas son personas jurídicas. El comienzo de esto debe iniciar con una excelente planeación corporativa, tributaria e incluso cambiaria para la mayoría de los inversores, porque esto durante el trayecto empieza a tener una serie de dificultades. Por ejemplo, la elaboración o el diseño de unos estatutos óptimos, ideales, me va a facilitar a mí un tema que tocamos acá, y es frente al momento de hacer una apertura de las cuentas. Si yo simplemente copio y pego unos estatutos y con eso abro mi compañía, pues voy a tener una empresa deficiente que al momento de aperturar mis cuentas me va a generar a mí dificultades, y las entidades financieras simplemente en la manifestación de su voluntad se van a negar a hacerme una apertura a mí de mi cuenta. A lo que voy es que el inicio de esto debe ser una buena planeación. La sociedad es el vehículo mediante el cual yo voy a obtener las licencias y mediante el cual yo voy a desarrollar mi proyecto comercial o científico. Entonces, toda la estructura de estos proyectos nace con la planeación corporativa, con el diseño de unos estatutos lo suficientemente robustos, con la planeación de distribución de utilidades desde el día 1, cómo va a ser el retorno de eso entre los socios, cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno, voy a tener un agente de cumplimiento, voy a tener unos revisores fiscales, cómo va a ser toda mi planeación operativa. Y eso surge o eso se estructura desde el día 1 con una adecuada elaboración de unos estatutos lo suficientemente amplios que puedan prever las situaciones que se puedan presentar. Además que deben ser coherentes, porque dentro del objeto social claramente las entidades del orden nacional o los entes reguladores me van a exigir a mí que si yo voy a acceder a la industria, si yo voy a hacer algún tipo de actividad comercial referente al cannabis, pues mis estatutos y mi objeto social debe ser absolutamente compatible con lo que yo estoy buscando. Entonces, la estructura de la creación de la sociedad desde el día 1 es absolutamente fundamental para
todos los emprendedores y los grandes empresarios que quieran vincularse con esta nueva industria. Muchas gracias. Gustavo, ¿cuál es tu opinión acerca de cuáles son esas recomendaciones ahora desde la parte científica que los emprendedores tienen que tener en cuenta para ser exitosos en su proceso de licenciamiento y también para mantener la licencia? He conocido varios casos de emprendedores que empiezan su iniciativa, logran acceder a la licencia y la pierden por no seguir lo estipulado en la regulación. Desde la parte científica, ¿cuál es tu opinión y cuáles son tus consejos? Bueno, la recomendación es, primero, si son estudiosos del cannabis, porque muchos son estudiosos, es seguir estudiando y seguir sembrando, conociendo la planta. Yo siempre he dicho que uno solamente conoce, nadie sabe de cannabis, uno solamente conoce las genéticas que uno ha sembrado en el lugar que las ha sembrado, porque la planta tiene una variabilidad genética enorme. Entonces, uno no puede hablar en términos generales de la planta de cannabis. Cada planta, cada genética es un mundo diferente. La invitación para los emprendedores es blindarse exactamente con eso. En la parte técnica y en la parte jurídica ya están las cosas escritas. Entonces es fijarse muy bien el paso que van a dar, cómo lo van a dar, con qué conciencia lo van a dar, de saber que lo que están haciendo es, digamos, el paso más seguro y digamos, el camino más adecuado para eso. Para eso, yo no sé, sería como buscar un buen consultor, fijarse bien a qué árbol se arrima. Y es muy importante ver la cantidad de gente que, como tú dices, que ya ha fracasado acá en la industria nacional, precisamente porque tienen fallas técnicas, porque han buscado solamente en esto un negocio de oportunidad económico, pero no han sentido de pronto lo que nos han dicho los grandes expositores que han venido aquí a este recinto a decirnos: tengan respeto por la planta, respeten la planta, manejen la energía de la planta, porque esto no es solamente un negocio de pesos y ya, esto es un negocio también de pasión y de una planta que es mágico ancestral. Entonces hay que tener como eso ahí presente. Esto no es el negocio de los pesos por los pesos. Entonces, y también hay otro, digamos, una variable de eso, es que muchos de los emprendedores en este momento se están ahogando, porque como el gobierno tiene las cosas como retenidas, no tienen la capacidad económica. Entonces el llamado también es a no desesperarse. Hay que saber esperar, porque si bien hay mucho complique, mucho atranque en los procesos, esto en algún momento tiene que despegar, y los que estemos ahí, los que aguantemos esta tormenta, son los que vamos a salir adelante cuando todo haya pasado, porque seguramente que eso es lo que va a pasar con los que estamos ahí, con los que estamos firmes, y el llamado es a sostenerse, a ser pujantes, a tener paciencia, a estar tranquilos, pero sobre todo a hacer las cosas con mucha conciencia. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Felipe. Y bueno, con este panel culminamos nuestra jornada. Ya tenemos un ganador. Los jueces nos hemos reunido, los Sharks de este día, hemos debatido, fue una decisión bastante difícil. La verdad que los emprendimientos que tuvimos la oportunidad de escuchar el día de hoy son iniciativas pioneras y todos cuentan con grandes equipos de empresarios. Entonces, bueno, antes quisiera invitar a Mohamed a que nos comparta unas últimas palabras desde su experiencia. Mohamed ha conocido la trayectoria que he tenido en la industria, ha sido uno de mis grandes mentores. Mohamed cuenta con más de 3 décadas de experiencia en la industria financiera. Fue asesor de Merrill Lynch y bueno, tiene una serie de su perfil es impresionante. Entonces vamos a escuchar una retroalimentación que nos tiene que ofrecer hoy Mohamed, y mientras reunimos a todos los emprendedores, a todos los Shark, por favor, hacerse presente en el podio para empezar el proceso de premiación.
Thank you, Carol. Good afternoon. I just felt like so many of you came and requested that I talk about some of the motivational work I do around the world. And I have written Escrito un libro sobre autoimagen positivas y entrenamiento, y si ustedes hablan con Karen o su asistente van a poder conseguir esto en cualquier momento en la versión PDF. Hoy, ya que nosotros tenemos poco tiempo y ustedes están cansados, voy a hacer un pronóstico de un par de elementos importantes de mi libro, y ustedes pueden empezar a mover las diapositivas. Entonces, para tener éxito en cualquier negocio, ¿qué necesitamos? Necesitamos confianza en uno mismo. Entonces, el paso de la confianza en uno mismo es entenderse a uno mismo. Primero, yo puedo compartir con ustedes que nunca, pero nunca, comparen su vida, su familia, su negocio con cualquier otra persona o otra cosa, porque ustedes se están insultando. Entonces, no se insulten a ustedes mismos. No comparen su vida con ninguna otra persona. Todos nosotros somos únicos y debemos estar agradecidos por esto. Entonces, hay que entender quién es uno y entender el por qué uno es diferente. Y entender que se toma todo tipo de personas para que este mundo sea lo que es. Entonces, lo segundo es que tenemos que entender la perspectiva de otras personas. Uno de los mejores libros en la historia de la comunicación fue escrito por un señor español de México, y el nombre es Cuatro Acuerdos